Muy buenos días. Antes de comenzar quiero agradecer a Fernando y a Martín especialmente por la invitación y al Congreso, a la asociación en sí, por dar la oportunidad de comentarles sobre el uso de biológicos en Argentina, que no es un mundo pequeño, es un mundo en permanente expansión. La mayoría de ustedes se enfrentará cotidianamente a un montón de definiciones sobre compuestos o productos que tienen una base biológica. En la Argentina, en la actualidad, utilizamos la definición de bioinsumo para caracterizar a este universo de productos biológicos. Y digo en Argentina porque en Argentina la definición de bioinsumo está considerada por la ley, y esto es desde el año 2013. Y en la actualidad, el Comité Asesor de Bioinsumos para Agricultura, que asesora al ministro o al secretario de Agricultura, ha determinado, obviamente, qué tipos de productos integran esta gran categoría. Pero en el mundo, los bioinsumos se concentran en tres grupos más importantes: los biofertilizantes y biocontroladores, que de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley, tienen un registro y pueden ser comercializados, y eso es común en países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Estados Unidos. Y los bioestimulantes, que es una categoría nueva, solamente existe desde el punto de vista del registro en la Unión Europea y en Chile. En Argentina no tenemos registro para bioestimulantes, pero las empresas tienen esta tecnología, tienen estos productos y los registran o como biofertilizantes o como enmiendas o en alguna otra categoría. Es importante destacar que dentro de la categoría de los bioestimulantes consideramos, por ejemplo, extractos de algas, extractos de origen botánico, quitosano, y las hormonas, que hacía referencia a Antonio previamente, en Argentina deben ser registradas como agroquímicos. Ni siquiera se pueden registrar como bioestimulantes. En la actualidad, dentro de la categoría de biofertilizantes y biopesticidas o biocontroladores, existen cerca de 600 productos registrados como biofertilizantes y alrededor de 30 registrados como biocontroladores. Y esto se debe básicamente a una cuestión normativa, o sea, cuánto cuesta registrar, no en términos económicos, sino en tiempo y en trabajo, registrar cada uno de estos productos. Y lo que hace referencia a la diapositiva 103 plantas, son 103 plantas de producción, ¿no? Pero si nos vamos a la letra de la ley, los fertilizantes biológicos o biofertilizantes están categorizados dentro de un grupo más complejo, en donde encontramos las enmiendas, los preinoculados. A nosotros nos interesan los biofertilizantes como tal, pero caemos en una contradicción, porque ustedes mejor que yo saben que un fertilizante es un compuesto que aporta en composición un elemento mineral. Y en el caso de los biofertilizantes, no aportan el elemento mineral, aportan un principio activo que tiene la capacidad de biodisponer ese mineral para las plantas. Por ejemplo, los fijadores de nitrógeno toman el nitrógeno de la atmósfera y lo ponen a disposición de la planta a través de un proceso que es la fijación biológica, pero no aportan en composición el elemento para la planta. Por eso es una cuestión normativa, pero esto ha llevado que en Argentina el término de biofertilizante se confunda con el de inoculante, que para la ley son lo mismo. En el uso nosotros como que los diferenciamos. ¿Qué pasa en el mercado de los biofertilizantes / bioinsumos / inoculantes a nivel de mercado? Nadie va a discutir la fijación biológica de nitrógeno, y esto se debe a que la información generada en torno a este proceso a nivel global es extensa. Y esto se ha transformado en una tecnología, y esa tecnología se ha acuñado en todo el mundo. Y esto ha tenido un razonamiento simplemente económico. No pensemos en una cuestión ecologista ni nada, es un razonamiento ecológico. Fertilizar con un biofertilizante cuesta menos que fertilizar con un químico, ¿sí? Una relación de 10:1 aproximadamente. Y en el escenario local, en Argentina en particular, si consideramos aproximadamente, estos son datos prepandémicos, ¿no? Estas 20 millones de hectáreas que cada vez se van reduciendo un poquito más, pero el nivel de adopción de la tecnología es cercano al 80%. Y esto quiere decir que se introducen en el mercado entre 25 y 30 millones de dosis por año en formato de fertilizantes, de biofertilizantes para soja.
Brasil nos saca 17 cuadras porque ellos tienen un área de siembra mucho mayor, casi 40 millones de hectáreas, y el nivel de adopción de la tecnología es casi del 90%. Entre Argentina y Brasil, hoy sumamos aproximadamente 140 millones de dosis de biofertilizantes aplicados al campo por año, en un área aproximada de 60 millones de hectáreas. O sea que cuando hablamos de la tecnología de inoculación o de biofertilización, estamos hablando de algo que está consolidado de sobremanera. Y el mercado, de la mano de los productos para soja, porque los que dieron el inicio, el puntapié inicial, fueron los productos biológicos para soja, pero el mercado se diversificó y se fue tecnificando en la medida que aparecieron nuevos actores, nuevos principios activos, nuevos microorganismos, nuevas capacidades. Y el mundo no es solo la soja. Entonces, si juntamos en general, más allá de la normativa, si hacemos un escaneo del mercado, encontramos productos que los podemos clasificar de acuerdo al tipo de cultivo para el cual se formulan, para aplicar en soja, para aplicar en trigo, para aplicar en maíz, según la naturaleza del soporte, en base líquida, en base sólida, según la capacidad del microorganismo que se utiliza como principio activo. Tenemos solubilizadores de fósforo, tenemos fijadores de nitrógeno, tenemos aquellos que producen hormonas, según el número de microorganismos inoculados o utilizados como principio activo. Tenemos productos a base de un microorganismo, a base de dos, a base de miles, productos más complejos. Según el momento y forma de aplicación, en surco, on-farm, para pretratamiento de semillas, foliar, según la presencia de compuestos que protejan a la bacteria o no, y según la presencia de otros compuestos con actividad biológica en la misma formulación, como los famosos factores NOD en determinados productos inoculantes. Pero a nosotros nos interesa este grupo en particular, en torno a este congreso, ¿no? Que es el el mundo de los mecanismos. ¿Qué cosas hacen estas bacterias que el hombre las elige para utilizarlas como biofertilizantes? Y fuera del mundo de la soja, tenemos numerosos grupos microbianos que tienen atributos muy estudiados y atributos significativos por los que han sido seleccionados como potenciales principios activos para los biofertilizantes. Pero como yo tengo poco tiempo y ustedes también tienen poco tiempo, me tengo que focalizar en lo más concreto, más importante y más abundante en relación al tema. Por eso elegí el grupo de Azospirillum brasilense. Azospirillum brasilense es una bacteria que tiene más de 40 años de estudio en nuestro país y el primer producto registrado fue hace más de aproximadamente 20 años, que yo creo que es el primer producto en el mundo registrado a base de este microorganismo, y fue registrado en Argentina, casi 15 años antes de lo que se registró un producto de similares características en Brasil. Y por otro lado, es una de las bacterias más utilizadas en agricultura en Sudamérica, si sacamos a los rizobios y el sistema soja. Esto a ustedes no les va a interesar, pero yo quiero que rescaten dos cosas. La primera es que este grupo de microorganismos el género Azospirillum va a cumplir 100 años en el 2025. O sea, hace 100 años que los investigadores estudian y conocen a esta bacteria, con lo cual hay un montón de cosas que ya están resueltas, como si es patógena o no, cuán efectiva es para asociarse con las plantas. Hay un montón de características de selección. Y otra cosa es que de todo ese grupo inmenso, solo algunos actores han sido seleccionados para utilizarse como biofertilizante, que es justamente la especie que está encabezando la lista, Azospirillum brasilense, que en los últimos 3 años fue reclasificada taxonómicamente en 2 nuevas especies. Una de ellas es Azospirillum argentinense, que es la cepa emblema en Argentina. Entonces el grupo dice 3 especies se utilizan en América para formular inoculantes, esto hasta hace 2 años era una sola especie. ¿Cómo resumir? ¿Cómo resumir para todos ustedes la información de 100 años de trabajo con un microorganismo? La primera característica es que este género es uno de los más estudiados en los últimos 40 años, intensamente. Tiene capacidad de colonizar muchas especies vegetales distintas. Fija nitrógeno, o por lo menos eso creíamos que era el mecanismo más importante en la década del 80 y el 90. Hoy sabemos, y ya les voy a contar algo sobre cómo hace que las plantas adquieran más nitrógeno. Es una bacteria fitoestimulante, produce hormonas, muchas hormonas, y estas hormonas interaccionan con la planta y hay un efecto de promoción de crecimiento. Y además, como les dije anteriormente, es una de las rizobacterias que más se utiliza en agricultura en América del Sur. A nivel de los estudios, más de 1.500 trabajos publicados
Este número, ¿por qué pongo ese número? Porque quiero demostrarles a todos ustedes que lo que se conoce en relación a este género microbiano es mucho, y que por eso tenemos la confianza y decimos que es efectivo haciendo lo que hace. Y además el número de productos que se formulan en base a este principio activo en todo el mundo es significativamente alto. Es una tecnología perfectamente comparable a la tecnología de los rizobios en soja. Tiene la habilidad de interaccionar con las plantas, y el número no importa, son 150 especies, y cuando vos la pones en una planta donde no estuvo en contacto, probablemente la colonice. Pero esto habla de la habilidad evolutiva de la bacteria de reconocer a la planta como un nicho, un lugar cómodo en el cual ella puede establecerse. Y la planta lo permite, que ese no es un dato menor. Las plantas no permiten la colonización de cualquier microorganismo en su entorno. Esta bacteria tiene esa habilidad. Se usa mucho en agricultura, y estamos hablando entre Argentina y Brasil en la última campaña de 23 millones de dosis. Es un numerito, ¿no? Brasil nos saca varias cabezas en términos de la aplicación del producto, pero esto tiene que ver, esto viene de la mano de la coinoculación de la soja. Se utiliza el maíz en 2 campañas, Brasil tiene 2 campañas de maíz, nosotros tenemos solo una, por eso hay mucho más de azospirillum en Brasil en términos de la utilización como producto que en Argentina. Pero Embrapa recomienda la coinoculación como una práctica que aumenta la productividad y el rendimiento del cultivo de soja, entonces se utiliza. Hagámonos la pregunta de por qué no estamos haciendo lo mismo acá. Pero es una práctica consolidada, definitivamente. ¿Qué hace la bacteria que la convierte en una bacteria tan especial? Como les dije, produce hormonas y fija nitrógeno. Y cuando produce hormonas, escuchamos la charla de Antonio, cuando la bacteria la cultivas en un medio de cultivo, produce esas hormonas, después el medio de cultivo lo pones en una vejiga, en una botella, y lo aplicás sobre la semilla, lo que estás aplicando es la bacteria más las hormonas que la bacteria produjo durante su multiplicación. Y eso tiene un efecto de priming. Y ese es el primer golpe que da el microorganismo a la semilla, o al tejido, o a la planta, cuando lo aplicás vía foliar. Y no lo hace solo Azospirillum, lo hace cualquier bacteria que tenga la capacidad de producir hormonas. El segundo efecto es un efecto a largo plazo. Y es un efecto que depende de la habilidad de la bacteria de colonizar. Y ahí asociábamos la fijación de nitrógeno. O sea, la bacteria tiene que interaccionar con la planta para que el efecto se sostenga en el tiempo. Cuando decimos que produce hormonas, produce casi todas las hormonas descritas anteriormente en la presentación de Antonio. Produce auxina, giberelina, citocinina, etileno, produce ácido abscísico, el género, ¿no? Distintos actores de género, no una bacteria produce todo. Pero el grupo más importante es el de las auxinas. ¿Por qué? Porque los cambios fisiológicos, arquitectónicos que producen la raíz son los que ustedes pueden ver en la imagen. El sistema radicular cambia en presencia de la bacteria. ¿Y cómo cambia? Se acorta, aumenta el número de raíces laterales, raíces secundarias y la densidad de pelos absorbentes. Aumenta de manera muy significativa. Y esto tiene un correlato de mucha información publicada, por lo que vamos a decir que también el mecanismo de promoción de crecimiento y modificación del sistema radicular es algo que está consolidado. Entonces, ¿por qué la raíz es tan importante? Acá todas las fotos que mostraron y que normalmente uno observa en un congreso de estas características hacen referencia a lo que se ve por arriba de la planta, pero no nos olvidemos que el sistema radicular es la parte equivalente que está en contacto con el suelo, y al estar en contacto con el suelo, mejor que nadie, ustedes lo saben, administra recursos como el agua, los nutrientes y las comunicaciones o la interacción con todo lo otro que está vivo en el suelo. Vaya importancia, ¿no? Este trabajo, no hace falta que lean todo, pero yo quiero que hagan una simple lectura. Es un trabajo hecho en la década del 30, donde alguien se tomó la molestia de contar todo lo que estaba dentro de un sistema radicular en plantas de centeno de 16 semanas. Pero fíjense este dato, 200 metros cuadrados de superficie de absorción en estructuras primarias, o sea, raíces primarias, secundarias, raíces laterales. 300 metros más de absorción en pelos absorbentes. Y los pelos absorbentes, los voy a maltratar un poco, recuerden que son células epidérmicas modificadas. No son órganos, no son conjuntos, no son tejidos especializados, son células epidérmicas modificadas. Y entre esos 300 metros adicionales
más lo que tenemos en la raíz, en el resto de la raíz, tenemos el área de absorción total de la planta. Absorción, y decimos absorción, hablamos nitrógeno, microelementos y agua. Esta bacteria tiene la habilidad de modificar la arquitectura radical. Hay cientos de trabajos que hacen referencia a esto. Modifica el tamaño y la superficie del sistema radicular, aumenta el número y la longitud de las raíces laterales, aumenta la producción de biomasa radical, aumenta el número y la densidad de pelos radiculares, también aumenta los exudados, y no nos voy a meter en esto, pero los exudados alimentan todo el microbioma asociado a la planta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia directa de todo eso? Aumenta la absorción de macro y microelementos, como ven en la lista, nitrógeno, fósforo, potasio, agua. La planta absorbe de manera más eficiente el recurso que es el agua. Y todo esto no se debería a un cambio funcional, simplemente a un rediseño de la arquitectura de la raíz. Y los quiero llevar a un trabajo de la década del 70 donde alguien dijo, bueno, pero esta bacteria produce hormonas y las hormonas cambian la forma de la raíz y eso es lo que cambia el comportamiento de la planta. Lo que hizo ese investigador en la década del 70 fue inocular, separar el sobrenadante, las hormonas que producía la bacteria, aplicarlas sobre la planta y poner las dos cosas juntas. La conclusión a la que llegó Tien en ese momento era que cuando aplicaban hormonas tenían un efecto efímero, transiente, ocurría el efecto y se apagaba. Y cuando la bacteria estaba presente, el efecto persistía. Nosotros lo que decimos en la actualidad, hacemos una rediscusión del tema y decimos, no, esto lo que indica no es que las hormonas tienen un efecto transiente, es que la bacteria es necesaria para que la planta lo interprete como una señal ambiental específica. ¿Y por qué ocurriría esto? Porque hay bacterias que las plantas no las reconoce, no producen ninguna molécula con actividad biológica y no tienen efecto. Pero si vos pones una bacteria que produce una hormona, pero la planta no la reconoce, porque no tiene esa habilidad de ser reconocida por la planta, hay un efecto de promoción, pero no es tan significativo. Ahora, una bacteria que produce una hormona y al mismo tiempo es reconocida por la planta, el efecto que ocasiona en ella es el más significativo, y este es el caso de Azospirillum. Hablaría una tarde entera, porque es un tema que me encanta, de la importancia de la coinoculación, qué hace Azospirillum en soja, pero lo voy a resumir en una foto. La fotografía de la derecha en la parte superior, izquierda, en la parte superior muestra una planta control, a la derecha inoculada con Bradyrhizobin, y las dos de abajo son coinoculadas con Azospirillum. El impacto en el desarrollo de pelos absorbentes es muy significativo. Obviamente hay otras fotos que muestran cómo cambia la raíz más grande. Y no digo más grande, más larga, mayor volumen. Entonces, si lo ponemos en el plano de la fijación biológica de nitrógeno, al haber mayor densidad de pelos absorbentes, los puntos de contacto con los rizobios aumentan. La probabilidad de formar nódulos aumenta. La probabilidad de fijar más nitrógeno aumenta. Pero no todo es soja, les dije. Entonces, esto es una planta que a ustedes probablemente no les interese, es Arabidopsis, pero es una planta modelo. Crece rápido, la podés mantener en el laboratorio. Pero fíjense, la primera fila es una planta sin inocular, la segunda es una planta inoculada con Azospirillum argentinense Z39, nuestra cepa emblema. ¿Y por qué yo les decía las hormonas no hacen todo? Porque el tratamiento que sigue es una mutante que no produce auxinas. Pero fíjense cómo el sistema radicular de esa planta también sufre cambios. La densidad de pelos absorbentes se mantiene. Y esto es algo bastante reciente. Lo que hemos encontrado es que este cambio significativo en el sistema radicular a nivel de la producción de mayor cantidad de pelos absorbentes se debe a una proteína que la bacteria tiene, que a ustedes no les interesa, pero que está en el flagelo. Y el flagelo es algo, esa colita que tiene la bacteria que usa para nadar, pero es algo que las plantas reconocen, que han aprendido a reconocer en las bacterias. Entonces, esta bacteria no solamente es reconocida por la planta, sino que la planta la deja obrar, la deja accionar sobre ella. Y eso es una diferencia muy importante en lo que la bacteria puede hacer por las plantas. Y esto también funciona a nivel foliar, y se ha probado. Esa proteína es reactiva cuando la aplicamos de manera foliar. Entonces, vamos a los bífed, porque esto probablemente es lo que estén esperando ustedes. ¿Qué cambia o cómo cambia el uso de esta bacteria o cómo impacta en la agricultura? Y yo tengo que resumir en 20 segundos.
El rendimiento promedio aumenta, esto es un análisis de metadata, son muchos datos, 350 datos de ensayos hechos en un montón de condiciones diferentes, pero el rendimiento promedio va en aumento entre un 4 y un 14%, esto es dependiente del tipo de cultivo en el cual se realiza. Y la frecuencia de éxito es mayor al 80%. Si nosotros comparamos eso con lo que ocurre en el sistema soja, Bradyrhizobium, no hay mucha diferencia. Más o menos el mismo rendimiento, más o menos la misma frecuencia de éxito. Entonces, ¿por qué no considerar esta práctica como una práctica consolidada también? A los nódulos, ¿qué pasa? Que la respuesta es simple. Un productor cuando va al campo, saca la planta de soja, ve los nódulos, dice el inoculante funcionó. Vos vas al campo, sacas una planta de maíz, tiene más, tiene menos, y van a lo concreto que es el rendimiento. Pero si eso no se mide de manera adecuada, a veces los resultados no son los que uno pretende deberían ser. Pero esto es lo que está pasando en los últimos 3 años, les diría, hay una explosión de este tipo de trabajos, donde se ha combinado el uso de las tecnologías. Se fertiliza y se inocula. Y se evalúa cuánto impacta la inoculación en relación a la fertilización. ¿Y por qué teníamos que entender todo lo anterior? Porque si no, no vamos a entender esto. Cuando la bacteria se inocula y se aplica de manera conjunta con fertilizantes, el nivel de fertilización puede ser reducido hasta en un 25%. Y esto implica 2 cosas. Un ahorro económico de hasta $15 por hectárea y una menor emisión de gases de efecto invernadero. La captura de carbono aumenta de manera significativa. Entonces, no es necesario excluir las tecnologías, sino que en este caso se pueden incluir. Y esto no solamente ocurre con el nitrógeno, ocurre con otros macroelementos como el fósforo, el potasio. El estado hídrico de la planta mejora en condiciones de incorporación del microorganismo junto con la fertilización. Y también ocurre a nivel de los micronutrientes. Las plantas inoculadas son más eficientes para tomar los micronutrientes. Y esto es lógico. Si aumentaban los pelos radiculares de esa forma, todo lo que esté cerca de la planta lo va a absorber de manera más eficiente porque aumentó su superficie de absorción. Lo hace solo, lo hace en compañía de otras bacterias. Hay reportes de hasta un 50% en la reducción. Yo no iría tan lejos. En distintos cultivos, no solamente en los cultivos extensivos, a nivel de zinc y a nivel hasta por aplicación foliar. ¿Qué nos tenemos que llevar a casa de todo este palabrerío? Que esta es una herramienta genuina. Es una herramienta genuina, digo, porque busquen el producto, no todos los productos son iguales. Cada uno tendrá su empresa de confianza. Pero el género Azospirillum está más allá del producto, de un producto. Si nosotros aislamos y decimos el género Azospirillum ha sido estudiado hace mucho tiempo, se conoce muy bien lo que hace, tiene un mecanismo de interacción con la planta perfectamente definido, puede reducir, y ese es el dato creo más importante en este contexto, la fertilización nitrogenada. Y digo reducir en términos de lo que implica desde la visión de el control de la fertilización como estrategia de menor emisión de gases de efecto invernadero, que hoy es un tema que nos toca a todos. El ahorro económico por la inoculación, ¿sí? 1.2 billones de dólares por año en la economía global si reducimos ese 25%. Y lo extrapolamos a macro y micronutrientes y lo podemos llevar al agua también. Y con esto les digo que hablamos de una práctica consolidada. Anímense a introducir, no todo es soja. Y esta fue la peor noticia de los brasileños después de que quedaron afuera del Mundial. Perdón, Antonio. En el año 2022 hicimos la taxonomía, analizamos la taxonomía de Azospirillum brasilense y para las cepas, por lo menos que se utilizan en Argentina, es una especie diferente y el nombre de esa especie es Azospirillum argentinense. Así que muchas gracias.